el negocio del SaaS B2B lo que te da es una recurrencia, mientras que la parcela B2C en muchos casos es más transaccional, ¿no? Yo, por ejemplo, un cliente para que compre un producto en Zara, ese producto que he comprado en Zara es muy probable que sea algo transaccional o que Claro. no tenga una recurrencia concreta. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a otro episodio de Métricas al Desnudo. Hoy estamos en otra charla y tengo el honor y el placer de que me acompañe Jacobo San Martín, Head of Business en BigPie y además también profesor y mentor de startups y bueno, el mundo ahí un poquito de startups tech. Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me dejaba algo en la presentación, creo que no, pero bueno. No. Bueno, en estos puntos de nos movemos tanto, pues desde la gorra de profesor, la gorra de mentor, la gorra, por supuestísimo, no sé, de Big Bite. Hay mil cosas, hay mil cosas. Hay mil cositas que bueno, hoy te traigo porque bueno, vamos a hacer una charla muy, muy interesante, sobre todo para los negocios SaaS que nos escuchan, y es que vamos a hablar sobre metodología y venta en el mundo del SaaS, pero para el micronicho del B2B, ¿no? Del business to business. Cuéntanos un poquito, Jacobo, ¿qué experiencia tienes tú aquí a nivel de venta de B2B? Ujú. Pues yo empecé en la parcela de venta B2B, nada más acabar de salir de la carrera. Cierto es que en esos momentos casi no éramos conscientes que estábamos vendiendo software. Empecé a trabajar en Playstation ya por el 2015, 2016, como primer CDR, en el momento en el que la empresa pues, tenía 5, 6, 7 personas, éramos. Una, justo acababa de recibir una pequeña ronda de inversión y empezamos vendiendo software a grandes agencias de marketing, a grandes agencias de comunicación, en los vídeos más. Ya te digo, en ese momento no teníamos prácticamente ni idea de que estábamos vendiendo software, no teníamos un proceso pues como ahora. Claro, equipo posteriormente a Customer Success, etcétera, etcétera. Y tuve aproximadamente medio 2 años. Tuve la suerte también de, conforme la startup iba evolucionando, dirigir el desarrollo internacional a Latinoamérica con un equipito ya de 3, 4 personas. Luego me cambié a consultoría estratégica y hace 4 años empecé en BigBuy. BigBuy es una plataforma B2B, es una compañía e-commerce all-in-one, donde hay una parte de software que permite a que marcas y que retailers puedan vender el producto de BigBuy a través de pues, distintos canales, más de 200 canales. Qué bueno, no veas. Es un gigante BigPie, ¿eh? O sea, es enorme, pero también tenéis la parte logística, ¿no? Os encargáis de esa Mm. parte y demás. O sea, que súper bien. Cuéntame un poquito a nivel de B2B, que al final llevas como gran parte de tu carrera profesional trabajando en este sector. ¿Cuáles son las mejores prácticas para identificar y contactar a estos leads, a estos potenciales clientes, ¿no? Sobre todo en el mundo del SaaS, ¿no? Porque nosotros, y aquí yo aprovecho y doy un poquito mi opinión, nosotros pues lo buscamos a través de Apollo, a través de bases de datos que utilizan un tipo de tecnología en concreto. ¿Hay algún otro tipo de mejor práctica que tú veas que digas, o sea, si lo hacéis así funciona mucho mejor o encontráis leads de mejor calidad? Cuéntame. Sí, sí. Pues yo creo que en este punto, sobre todo para emprendedores que están empezando, lo que se tiene que hacer muy bien es centrar el tiro en un público concreto. En el momento en el que se centra el tiro en el público concreto, muchas más posibilidades de conseguir reunión. Eh, yo te aseguro mucho, lo que veo es que van lo más posible. En el momento en el que es algo muy generalista, tu mensaje no es un mensaje completamente. Por lo tanto, para empezar, la mejor práctica que yo considero es entender muy bien que hay un target market a nivel empresa y luego que hay una ideal customer. Es decir, hay una empresa que tú vas a vender y luego en esta empresa existe una persona que gracias a tu software va a tener pues, muchas mejores prácticas dentro de la propia organización. Teniendo esto en cuenta, vuelvo a que sigue considerado este nivel de buscar. Ya he entendido que voy a por empresas de 250 personas, que encima estén contratando en equipos comerciales,
y que hayan cerrado una ronda de inversión en los últimos 3 meses. Cuando tú ya tienes tu target market, identificas que vas a por un director comercial o vas a por una directora de marketing o de sales ops. En este momento, la parte de contactabilidad, lo que considero que es más importante es tener una herramienta de Data Finder. Nosotros, por ejemplo, lo estamos trabajando mucho con Apollo. Esto te ayuda a tener y luego un proceso de contacto multicadencia. Es decir, o mejor dicho, una cadencia esta cadencia multicontacto lo que supone es que vas a atacar por distintas vías, teléfono, por correo, por email, por Loom. Incluso yo siempre comento al equipo que si tuviésemos que enviar una paloma mensajera, enviaríamos una paloma mensajera. O si tuviésemos que ir a visitar puerta fría a los clientes, lo haríamos. Y la mejor práctica que nosotros hemos visto a nivel de contactabilidad pasa por un componente de personalización máxima. Que es muy difícil, ¿no? Ya lo seguimos comentando, esa parte la de personalizo, pero en el momento en el que personalizo ya dejo de contactar a tantísimas personas. Pues hay que jugar un poco en la parte de personalización y contactabilidad máxima. Y esto no puede quemar a tu avatar, es decir, imagínate que yo soy tu avatar y claro, tú me contactas vía teléfono, vía email, vía paloma mensajera, vía correo comercial o tradicional. O sea, ¿esto no te da miedo a que puedas llegar a quemar a tu avatar? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y es algo que nos preocupa mucho, el quemar leads que son potenciales, buen trabajo de identificación, sabes a qué persona y a qué empresa debes venderle, por lo tanto, lo que tenemos que controlar muy bien es esa cadencia de contacto. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El primer trigger en el que empieza una secuencia es que alguien no puede luego posteriormente hacer llamadas sin tener en cuenta que no hay una aceptación en LinkedIn, por ejemplo, o no puedes estar enviando un vídeo a través de correo cuando no tienes un contacto personal. A nosotros nos preocupa mucho y por eso tenemos una cadencia muy bien definida en un único sitio. Edición y tener de control y a su vez integramos las distintas herramientas. Vale, o sea, tenéis como HubSpot como centro neurálgico de todo esto y luego os integráis, o sea, HubSpot se integra con el resto de plataformas y es HubSpot un poquito el que manda la directriz de qué acción debemos enviar, si se ha dado esta casuística o no previamente, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿no? Efectivamente. Qué bueno. A nivel de metodología, ¿existe o tenéis algún tipo de metodología? Ya se explica un poquito, ¿no? Fijarte en la cadencia, en el data bueno, buscar un poquito los leads que hay y demás. ¿Qué otro tipo de metodología puede haber a nivel de venta B2B? Perfecto. Yo aquí considero que a nivel metodológico se tiene que adaptar mucho tu cliente que tengas y también se tiene que adaptar mucho a aquello que estés vendiendo. No es lo mismo un proceso donde el SaaS tiene un coste de 69 o 99 euros al mes que un SaaS que tenga un coste de 500, 700, 200 euros. Por lo tanto, en el momento en el que yo sé cuál es el resultado o el beneficio que espero, puedo llegar a estructurar el proceso. Tengo un ejemplo porque en BigBuy tenemos dos grandes líneas de negocio. Una de ellas trata de ayudar a marcas y a proveedores en muchos más canales y en muchos más. El ticket medio es mucho más elevado. Y luego, por otro lado, ayudamos también a revendedores que quieren vender el producto de BigBuy en distintos. En el primer caso, al ser un ticket medio muy elevado, sí que dividimos el proceso en una primera parte de cualificación, donde tenemos que entender a la perfección cuál es el pain del cliente. Entras, una serie de preguntas, estas preguntas bien a mí me sirven para saber si eres o no mi cliente ideal, y luego posteriormente una figura más de closer, que podría ser un account executive, es el que acaba cerrando. Que al final tiene sentido a nivel temporal y tiene sentido también a nivel económico. Y luego, por otro lado, en el proceso que tenemos, más de cara hacia los que llamamos clientes de BigBuy, que tienen un ticket medio de 69 o de 99 euros, empezando a trabajar con el software, tenemos un equipo de Insight Sales Full Cycle, donde son capaces de cerrar muy rápido. En estos casos, nosotros hemos tenido errores en este segundo el proceso entre SDR y Account Executive. Sin embargo, vimos que cerrarlo mucho más rápido
y el cerrarlo prácticamente en una llamada, ostras, si somos capaces de hacerlo, no tiene sentido que lo dividamos. Y hay otro punto a nivel de buena práctica dentro de la venta que principalmente en la de tener muy bien estructurado cuáles van a ser las preguntas que les vas a hacer, el entender perfectamente cuál es el punto de dolor. Y una vez ya has entendido el punto de dolor, después poder hacer una demo concreta. La herramienta puede que sea súper horizontal, pero hay algo verticalizado que es lo que realmente va a hacer que ellos acaben decidiéndose. Es muy bueno. Y luego escuché, de hecho, hace no mucho un podcast sobre la figura de Customer Success. Mira, Ujú. esta figura, en nuestro caso, además, no solo es importante porque te ayuda a utilizar el software, sino que en nuestro caso, al vender gente que vende online, no solo tenemos que darle el soporte de, oye, esto funciona así, sino que además tenemos que darle el conocimiento y las buenas prácticas sobre, pues es mejor el posicionamiento a partir de aquí, o Facebook Ads, mételo de este modo, o las newsletters, Claro. total. Entender muy bien todo el proceso y entender que hay fases más de discovery, hay fases más de closing, hay fases más de activación de cliente y luego hay fases de conocimiento. Para mí es fundamental. Claro, bueno, al final esa fase de conocimiento donde tú estás un poquito evangelizando, ¿no? Sobre el sector en el que tú trabajas a tu cliente. Al final, claro, mucha gente dirá, bueno, pues ¿qué haces el servicio como de agencia o servicio como de formación? Pero es que al final en SaaS, la gran magia del SaaS ya no solo es el tema recurrente, es el tema expansion. Que es que una persona que es cliente tuya puede aumentar el plan. Y os sorprenderíais, la gente que nos escuche y tenga un SaaS ya sabrá muy bien de lo que hablamos. Hay veces que hay meses que salvas los muebles a través de los clientes, que ya son clientes solo con el expansion, ¿no? Con eso ya llegas al objetivo. Entonces eso te permite ir sumando, ir creciendo de una manera muy exponencial. Y está muy claro que para conseguir un buen ratio de expansion necesitas un grado de conciencia y un conocimiento muy bueno de tus clientes. Y ellos no lo tienen, es tu responsabilidad un poquito también poder evangelizarles y enseñarles en ese aspecto para también asegurarte retención, bajar el churn. Bueno, o sea, impacta directamente en muchísimas métricas del growth en un SaaS esta fase. Hemos hablado de diferentes roles. ¿Qué habilidades clave deben tener los vendedores de B2B? Porque claro, al final el sector B2B y el sector B2C son primos, pero son muy diferentes también, ¿no? Entonces, hay una serie de habilidades clave que deben de tener para conseguir una venta. Cuéntame un poquito acerca de esto. Sin duda, para mí es muy clave toda la parte de escucha activa. En el momento en el que somos capaces de hacer las preguntas clave, en mantener los silencios y en dejar que el cliente hable con nosotros para conocer a la perfección dónde está su punto de dolor, eso luego nos va a llegar nos va a abrir la puerta. Realmente esto es lo que Claro. luego te va a abrir la puerta. Para mí esa es la clave. Luego, en la parcela concreta de venta B2B, de venta incluso de software B2B, la parte de tener una metodología definida y ser una persona analítica con la que sea capaz de decir, oye, pues he visto que de todos mis clientes hay un nicho concreto que son los clientes de Italia que necesitan muchas más reuniones para llegar a cerrar. Perfecto, pues entendiendo eso, yo voy a planificarlo, ¿no? Entender que no va a ser de la parte artística, sino que va a ser algo mucho más científico. Por lo tanto, un vendedor para mí debe ser una persona, en este caso, con una escucha muy activa, que sepa de metodología y que sea consciente de que la identificación del problema es lo que luego va a poder permitir hablar de las características del producto. Es decir, yo no puedo entrar diciendo, oye, pues mi software hace esto y esto. Ya, bueno, pero es que justo el último punto, que es el que a mí realmente me interesa que tú desgloses, ese punto es el que va a posibilitar que yo sea capaz de vender. No el primer punto en el que tú me has estado contando 15 características con palabras que realmente yo no conozco, ¿no? Oye, entiende primero cuál es mi problema o cuál es mi pain, que hablando del problema puede ser, oye, una mejora de lo que estás haciendo actualmente. No solo, no sé cómo hacer esto, sino puedo hacerlo de una forma más eficiente. Claro, y desarrollas, sabes, un poquito esa parte de entrenamiento e improvisación, porque al final desarrollas el pitch de venta en base al pain principal que tiene esta persona, por ejemplo, una llamada comercial o lo que sea, con lo cual si tienes 15 características, lo mismo es absurdo, ¿no? Mencionar las 15, con que menciones las 5 que más le duelen, lo tienes ya cerrado en ese aspecto, Exacto. ¿no? Fíjate, Y de el, esto y- nosotros... dime, Dale, dime. perdona.
No iba a decir que y los otros 10 es que muchas veces se contemplan como un nice to have, ¿no? Pero no es la necesidad grande donde tienes que meterle el dedo en la llaga para que diga, vale, este software realmente soluciona mi problema. Exacto. De hecho, fíjate, nosotros en BigByte nos diferenciamos por ser una plataforma all-in-one, donde tenemos la parcela de producto, la parte de tecnología y la parte de logística. Entrando más en la propia parcela de producto, tenemos más de 200 canales a los que damos acceso a vender. Si hay alguien que está entrando en BigByte y nos dice, estoy interesado en vender el catálogo que tú tienes de electrónica a través de mi tienda Shopify. Si yo empiezo a trabajar sobre la electrónica y Shopify, es mucho más probable que acabe cerrando el lead. No te hablo de un catálogo de 300.000 referencias, sino te hablo de aquello que realmente tú tienes interés, está relacionado con electrónica. Si tú no vas a vender gafas de sol, no te voy a decir las gafas de sol. O sea, que yo lo tenga. Y pese a que yo pueda ser muy grande gracias a tenerlo, a ti lo que realmente te importa es eso. Y luego puedes vender en Shopify, puedes vender en Amazon, puedes vender en Zalando, en Rakuten, hay infinidad de canales online. Sin embargo, si tú has venido preguntándome esto, de hecho, aquí hay otra buena práctica que creo que están llevando mucho mejor, que es la parcela de un buen lead scoring. En el momento en el que tú has hecho un buen lead scoring y sabes a perfección que hay un percentil de clientes que tienes una posibilidad mucho más real de cerrar, o que incluso tienes una posibilidad mayor de cerrar en menor tiempo, eres capaz de impactar de un modo u otro. Es decir, una comunicación lo más segmentada posible a estos perfiles. Claro, totalmente. Ayuda que el vendedor, porque ahora estabas hablando y claro, me venía la idea, ayuda que el vendedor no sea un comercial puro y duro, sino que sea un experto de la materia. Por ejemplo, hablamos de ese conocimiento, ¿no? Cuando decimos, no, cuando cierro al cliente y yo le ayudo un poco o lo evangelizo, ayuda a que el comercial, en este caso, o la persona de ventas que salta la llamada, no solo tenga desarrolladas esas skills de closing y de venta y de escucha activa que hemos comentado, sino que también tenga un background de conocimiento para que en la misma llamada, si hay cualquier duda, al cliente diga, hostia, es que ya no solo es que el software soluciona el pain, es que también las personas que hay detrás, o sea, tienen muy machacado este tema más incluso que yo, ¿no? Y aunque quizá no es es como el envoltorio, ¿no? Del paquete, es como, hostia, es que el envoltorio además es atractivo y me puede ayudar mucho. ¿Esto ayuda muchísimo? ¿Lo tienes identificado o es muy random? Pues fíjate, yo antes era bastante gnóstico del conocimiento. Es decir, era mucho más creyente de tener una metodología y metodología y también ticket medio. Es decir, si tú tienes, yo a los vendedores de SaaS o muchas empresas con las que al final pues, ¿sí? Pues, al sector de automoción, al sector logístico industrial. Sin embargo, lo que nos ha sucedido es que a medida que nosotros hablamos con perfiles que están muy cualificados, que tienen mucho conocimiento, que también eso puede hacer la segmentación en base al Claro. de empresa, ayuda porque te da esa seguridad. Y al final es quizá un principio de asociación que tiene el ser humano en el que el momento en el que alguien es capaz de contestarte a una duda que tú tienes, ya parece que esa persona tenga un grado de conocimiento mayor cuando es experto en ese sector. Por lo tanto, yo aquí te diría que al principio era muy agnóstico y cada vez pues creo un poquito más en esa parcela de conocimiento. Donde sí que tengo claro que es clave el conocimiento es el tipo de Customer Success, donde no solo te ayudan a activar, sino que son capaces de luego posteriormente darte. Y los equipos de Customer Success de Fastpod son muy buenos en materia de ventas. Y son muy buenos en materia de decirte cosas como, "Ostras, pues, ten en cuenta que si tienes estructurado así tu pipeline, es más probable que no veas que ya te diferencia entre el punto A y el punto B. En ese momento te están dando un aporte de valor muy potente, ¿no?". Y que va fuera del software, pero que tú lo valoras al Exacto, final y te permite, claro, claro, exacto. claro, claro. Y te permite Entonces, utilizarlo más, ¿eh? Utilizarlo más, utilizarlo claro. mejor, tener mejores resultados. Eso va a ser un menor churn.
Eso puede hacer el famoso que comentabas, Land and Expand, donde ya no solo te estoy cogiendo la parte de marketing, sino que te estoy cogiendo la parte de ventas gracias a la confianza que tú me has transmitido. Claro. Claro, no, porque al final, bueno, son las horas de conciencia, ¿no? A lo mejor ni siquiera es consciente de que te hace falta esto, entonces me aportas valor, me enciendes la bombillita, ¿no? Para hacerlo como muy llanero. Hostia, y claro, cuando una persona, tú no eres consciente de un problema, no eres consciente, eres consciente de un problema, pero no de una solución, y esa persona te explica la solución y además tú ya eres cliente de esa persona y estás contento, es tan fácil que no se vaya a otra herramienta, sino que simplemente te coja el pack o el add-on o el plan superior que lo incluye y para adelante y ya está. Exacto. Y Entonces, por además es eso yo como que creo lo has vuelto lo has vuelto a refidelizar, exacto, exacto. ¿sabes? Porque claro, es que Es que hay software que esa parte, la de Customer Success, prácticamente es infinita. Hay otro software donde el acompañamiento incluye solo una activación, incluso pues hay distintos onboardings que pueden personalizarse más, pueden personalizarse menos. Yo te envío 4 vídeos que tengo grabados o incluso mediante inteligencia artificial te contexto que te lo voy segmentando por distintos idiomas, pero hay otros softwares donde un equipo de Customer Success o un equipo de Sales Account, o sea, ya no solo llegar, es el propio Land and Expand. Ese equipo es capaz de hacer que, como tú comentabas, el MRR de ese mes crezca gracias a el upselling de nuevas features de un software. totalmente. Hemos hablado de diferentes roles, Jacobo. Vamos a hacer como un pequeño resumen. ¿Cuáles son los roles claves de un proceso de venta B2B? Pues habitualmente, como están estandarizados, primero sería la TDR, la persona tiene que generar un primer interés o realmente tiene que ver si esa es la empresa o no potencial. Es para mí una figura que tiene mucho sentido que esté muy de la mano con marketing, sobre todo en la parcela inbound. En el momento en el que yo, por ejemplo, como lead magnet, utilizo una infografía sobre el comportamiento que ha sucedido en el e-commerce el último año, si eso luego me está dando clientes potenciales que mi SDR inbound es capaz de cualificar, luego tiene que haber una comunicación diciendo, oye, esto nos ha funcionado en España, repliquémoslo a otros. Por lo tanto, ese SDR inbound para realmente pues contrastar que lo que ha traído marketing es ok y para generar ese primer interés. Luego, por supuesto, un SDR outbound que está buscando a clientes potenciales. Que para mí aquí la clave realmente es definir muy bien quién es el target, definir mensajes y que esos mensajes realmente tengan un impacto. O sea, yo no voy a escribir nunca diciéndote, hola, soy fulanito, hago esto, hago lo otro. Voy a empezar siempre por el pain o por un elemento de personalización. Luego, posteriormente, suele estar esta figura de Account Executive, más de Closer, que es ya la figura donde, pues, primero, mediante una Discovery Call, es capaz de entender cuál es la situación, cuál es el problema, si realmente tiene un interés y tiene una necesidad, ¿no? Esa metodología SPIN que tan famosa es en la parcela de ventas ad. Y luego, posteriormente, cuando has sido capaz de entender dónde está el problema, de entender que realmente hay necesidad de pago, luego es capaz de poder hacer una demo muy personalizada, donde ya vamos a hablar de un punto concreto que yo he detectado previamente, que tu pain está ahí. Esa figura es la que suele cerrar la propia venta y luego ya entraría el equipo de Customer Success en un primer onboarding, en un acompañamiento y ese acompañamiento en función también de tu perfil de cliente y en función también de tu tipología de negocio puede acabar siendo hasta infinito, ¿no? Claro. A nivel de, porque ahora hemos hablado de estrategia, de metodología, de roles, de habilidades. Vamos a hablar de números, de métricas, ¿no? Dando un Ujú. poquito honor al nombre del podcast. ¿Qué métricas o qué resultados deberíamos optimizar en un proceso de venta, ¿no? B2B y cuáles son Ujú. claves? Ujú. Sí, sí. Entonces, vamos de forma muy agregada o muy global, al final parte de conversión a venta y luego también parte de MRR o revenue retention en algunos casos. Si lo desglosamos, la parcela y outbound de SDR es el ratio de llamadas o el ratio de éxito de cada una de esas llamadas.
Y ese Vale. ratio de éxito de cada una de las llamadas está, pues, desde que me cogen el teléfono hasta que agendo una reunión. Y luego, cuando hago ese traspaso, para mí es muy importante que el account executive acepte esa operación o acepte esa oportunidad, ¿no? Hay un término que es el Sales Accepted Opportunity, que realmente ayuda a indicar que un lead que te está viniendo de SDR es realmente un lead potencial. En el momento en el que el 100% de esos leads son potenciales para la venta, ahí habrá un equipo que esté muy alineado, un equipo de SDR y de account executive que esté muy alineado. Y luego, de account executive es directamente conversión. Tengo 100 oportunidades, estoy convirtiendo 10. Para mí es la clave porque realmente tú no has tenido que estar buscándote esas oportunidades, son oportunidades que han llegado, son oportunidades que alguien ha trabajado para ver que realmente es tu cliente potencial y en ese momento tú directamente, objetivo va a ser hacer una muy buena discovery call, entender dónde está el pain y posteriormente, mediante una demo, asociar ese pain con un punto futuro a donde realmente pues, se pretende llegar. Yo, Claro. yo lo vería. Y luego en la parte de crecimiento, y a nivel global, el Net Revenue Retention, es decir, la capacidad que tú tienes de crecer con los mismos clientes que tienes en cartera, pues mediante upselling, mediante cross-selling. Para nosotros, para Big Pie concretamente, es muy importante porque el software es lo que luego te da acceso a la propia compra de productos. Por lo tanto, a medida que compres más productos, más vas a, o sea, mejor va a ser este ratio para nosotros. Claro. O sea, al final lo dividiríamos o sea, para que la gente también lo desgrano, ¿no? Lo aterriza un poquitín más. Son 3 fases principales. La fase de captar un lead, de ver dónde está el lead. Aquí hay un rol principal, que su trabajo es coger leads Mm, y cualificar esos leads, que sean los SQL, ¿no? Los Sales Qualified Leads, leads muy potenciales para poder ser cerrados. Aquí la métrica está muy clave, oye, cuánta gente coges y cuánta gente al final acaba siendo un SQL, ¿no? Luego está en la parte de Account Executive, que es, vale, aquí ya me das el lead cualificado bueno y aquí ya voy a la tasa de conversión, oye, de 100, cierro 10, cierro 20, cierro 30, ¿vale? Y luego está la otra parte más de, bueno, de revenue, de expansion, lo que sea, que es, oye, ¿cuántos me cancelan? ¿Cuántos me acaban haciendo el land y el expand? ¿Cuántos me activan? ¿Cuántos retengo? ¿Cuántos me recomiendan? ¿No? Un poquito en las métricas piratas, haciendo un poquito mención exacto. a las métricas piratas del SaaS. Qué bueno. Última pregunta te quiero hacer, porque justo no la tenía preparada, pero me venía a la cabeza y creo que puede ser interesante. El CAC, el coste por adquisición de Sí. cliente, Ujú. suele ser mucho más elevado en B2B que en B2C. ¿Justifica que el CAC sea más elevado en B2B que en B2C? Sí, suele ser más elevado, o en los pubs que yo he visto siempre suele ser más elevado, pero tiene lógica que sea más elevado. Que al final el negocio del SaaS B2B lo que te da es una recurrencia, mientras que la parcela B2C en muchos casos es más transaccional, ¿no? Yo, por ejemplo, un cliente para que compre un producto en Zara, ese producto que he comprado en Zara es muy probable que sea algo transaccional o que Claro. no tenga una recurrencia concreta. Por lo tanto, ese ratio entre CAC y Lifetime Value es muy importante. Hay startups que Ujú. realmente captan un cliente y lo llevan a 5 años vista para saber que ese cliente va a llegar a ser rentable. En el punto en Claro. el que el Lifetime Value superior al CAC, hay una regla de oro que comenta que tiene que ser de 3 a 1, donde el lifetime value tiene que ser 3 veces superior al. Ujú. Es muy importante. Aquí también hay un error muy común que suele producirse, que es también bastante difícil, ¿no? de llegar a medir. Y es que en ocasiones medimos únicamente el CAC de aquella inversión que estamos haciendo en marketing. Yo pues, invierto en marketing, eh, cuesta 100 euros el lead de marketing. Luego, eso hay que trabajarlo y lo trabajas en una serie de llamadas comerciales, en una serie de reuniones, a lo que también tienes que imputar una serie de horas. Eso acaba siendo tiempo y en muchas ocasiones eso no se contempla como cash, pero ostras, es muy importante, ¿no? Porque Sí. es el coste de lo que me ha costado realmente llegar Acabar cerrando el cliente. Y eso es verdad, lo que tú dices. Al final veo que mucha gente, pues yo que sé, cuantifica el precio que se han gastado en ads, ¿no? Hasta que han reservado el trial o en la demo, ¿no? Pero hostia, al final tienes que contemplar si hay un equipo de onboarding, si hay un equipo de ventas,
los softwares que estés utilizando para toda esta serie de cosas. Yo qué sé, si estás utilizando algún software de cualificación, pues es exactamente lo mismo. O sea, al final es todo, ¿no? No nos podemos hacer la trampilla entre nosotros y decir, no, tengo un CAC súper bajo. O sea, bueno, contempla todo el scope, ¿eh? Hasta que suelta la tarjeta y paga, no es cliente, con lo cual todo lo que esté antes tienes que contemplarlo. Qué bueno, Jacobo. Oye, hemos ido muy a machete porque al final es el formato de charla, pero me ha encantado porque creo que nos ha dado tiempo a ver muchas cosas, roles, metodología. Hemos indagado muchísimo en métricas que me ha gustado mucho. Nada, agradecerte muchísimo que te hayas pasado por el podcast. Estás más que invitado siempre que quieras. Vamos a dejar también abajo en la descripción toda la información para que te puedan contactar a ti, vean BigPy, lo que sea, que si están interesados, sin ningún tipo de problema. A los oyentes que nos están escuchando en el podcast, como siempre digo, ostras, os hemos aportado muchísimo valor aquí en media horita, 35 minutos. Qué menos que poner un like, un subscribe o un review en cualquier plataforma desde donde nos estéis escuchando, que al final esto sabéis que pues bueno, fomenta que yo vaya trayendo todavía más profesionales y vayamos generando aquí una rueda de valor y aporte de valor brutal. Y nada, a ti, pues de nuevo, Jacobo, mil gracias por compartir este ratito, todo tu conocimiento, todo lo que has explicado a través de la venta B2B, que es muy cierto. Y nada, esperando que te vuelvas a pasar por aquí por el podcast, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a ti, Benji. Estamos en contacto. Que vaya muy bien. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.